Buenas noches, les habla el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Ginecológico Guarni Salud. Eh, en esta charla informativa para pacientes hablaremos acerca de la restricción de crecimiento intrauterino. Es un tema muy importante, muy apasionante, sobre todo para aquellos que manejamos y controlamos gestaciones de alto y de bajo riesgo. Es importante siempre determinar el crecimiento fetal. Si revisamos la secuencia ecográfica que todo feto debe de tener durante su estancia intrauterina, encontramos pues que entre las 32 y 34 semanas es importante evaluar el crecimiento fetal, ¿correcto? Eh, y para poder evaluar el crecimiento fetal es importante entender un concepto que nosotros denominamos potencial de crecimiento genético, ¿correcto? Eh, Cada fetito tiene un potencial de crecimiento que es heredado a partir de los padres, ¿correcto? Los genes del crecimiento, vamos a ponerlo así, parten del papá y la mamá, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un papá que mide 1,80 m y una mamá que mide 1,70 m, definitivamente encontraremos un feto que puede alcanzar hasta 4 kilos de peso durante su crecimiento intrauterino. Sin embargo, si encontramos un papá de 1,50 m y una mamá de 1,45 m, este peso pues no llegará a 4 kilos y en el mejor de los casos encontraremos fetos de 2,8 kilos y 3 kilos, ¿correcto? Entonces, cada pareja le otorga un potencial de crecimiento genético a su feto. Y el feto alcanzará ese potencial genético de crecimiento en la medida que la placenta funcione óptimamente, en la medida de que no existan complicaciones maternas y en la medida de que el feto sea un feto euploide, es decir, no tenga ninguna cromosomopatía ni tampoco ninguna malformación congénita. Ejemplifiquemos un poco este concepto. Si nosotros tenemos una gestante de 40 semanas y le hacemos una biometría fetal y encontramos que el feto pesa 3,5 kilos, entonces diremos que ese feto pudo alcanzar y desarrolló su potencial de crecimiento genético. Sin embargo, si nos ponemos en otro ejemplo, es decir, este feto alcanzó 2,5 kilos, significa que este feto no alcanzó su potencial de crecimiento genético, porque estuvo probablemente durante todo el embarazo restringido en su crecimiento, quizás, vamos a poner un ejemplo, por una insuficiencia placentaria crónica, ¿correcto? La placenta no le otorgó óptimamente el oxígeno y los nutrientes que el fetito necesitaba para poder alcanzar este peso óptimo, ¿correcto? Bien, entonces, para poder nosotros determinar el crecimiento fetal, es importantísimo determinar la edad gestacional exacta, ¿correcto? Y para poder nosotros determinar la edad gestacional, nosotros tenemos estrategias, ¿correcto? Y quizás la más conocida es la fecha de última menstruación. Sin embargo, no siempre es precisa, ¿no? Hay mujeres que no se acuerdan su edad gestacional, ¿no? ¿Y cuándo decimos que la fecha de última menstruación nos ayuda para determinar con precisión la edad gestacional? Cuando la mujer es regular, ¿no? O sea, es decir, tiene ciclos de 28 y 30 días, ¿no? Y lo otro es que no debe haber tenido o no debe haber usado anticonceptivos en los últimos 6 meses antes de quedar embarazada. Sin embargo, para poder salir de este problema de la fecha de última menstruación, nosotros tenemos una herramienta muy importante que es la ecografía del primer trimestre. Y es por eso que siempre, siempre, siempre una gestante debe tener una ecografía entre las 8 semanas y las 13 semanas con 6 días. ¿Correcto? Y con esos datos nosotros podremos definir con precisión la edad gestacional.
Doctor, ¿y la ecografía del segundo y del tercer trimestre sirven para datar la edad gestacional con exactitud? La respuesta es no, porque estas ecografías tienen un margen de variabilidad muy amplio, de hasta 2 a 4 semanas a partir de la edad gestacional que te determinan por el peso en ese momento. Es decir, si te ponen, por ejemplo, feto de 28 semanas por biometría fetal, ese fetito podría tener hasta 24 como mínimo o 32 como máximo. Es decir, tiene una variabilidad muy amplia. Entonces, no nos sirve para determinar edad gestacional. Muchas veces vienen pues a la emergencia gestantes y nunca se han controlado, nunca han tenido atenciones previas y bueno, quizás lo último que nos queda es determinar la edad gestacional a partir de la medición de la altura uterina. Existen fórmulas que nos permiten determinar la edad gestacional, ¿correcto? Pero siempre es importante la ecografía del primer trimestre. Perfecto. Entonces, datamos la edad gestacional y a partir de ahí, ecográficamente nosotros podemos hacer lo que conocemos como biometría fetal. Es decir, medimos al feto y para eso medimos varios parámetros. Uno de ellos es la circunferencia cefálica, que se tiene que hacer en el plano transtalámico. Muchas veces no lo hacen en ese plano. El diámetro biparietal, ¿correcto? Viene la circunferencia abdominal y por último la longitud de fémur. Con estos 4 parámetros nosotros podemos determinar un peso promedio en ese momento, ¿correcto? Entonces tenemos la edad gestacional y tenemos el peso. Y luego con esos datos nos vamos a las curvas de crecimiento, ¿correcto? Es decir, existe un peso mínimo, un peso máximo y un peso promedio. Y para eso tenemos estas curvas, ¿no? A ver, para hacerlo sencillo, el peso mínimo, a ese nosotros le determinamos o lo definimos como percentil 10, el peso máximo percentil 90 y el peso promedio percentil 50. Aquellos fetos que se encuentren por encima del percentil 90 se consideran fetos grandes para la edad gestacional. Aquellos que se encuentren por debajo del percentil 10 se consideran pequeños para la edad gestacional. Ejemplifiquemos esto un poco mejor. Si nosotros teóricamente tuviésemos 100 fetos de 30 semanas y los ponemos en orden ascendente en función del peso, ¿correcto? Entonces tendremos posiciones y a eso nosotros le llamamos percentiles. A ver, entonces habrá un fetito de posición 1 y el fetito de posición 100. Habrá un feto en la posición 10, otro feto en la posición 90 y otro feto en la posición 50. Cuando decimos o a quienes consideramos fetos con un peso adecuado, aquellos que se encuentren entre el percentil 10 y el percentil 90. Y aquellos fetitos que se encuentren por debajo del percentil 10, a ellos nosotros lo denominaremos fetos pequeños para la edad gestacional. Y aquellos fetos que se encuentren por encima del percentil 90, nosotros los denominaremos grandes para la edad gestacional, ¿no? Y aquellos que se encuentran entre el 10 y el 90, pues son aquellos fetos que tienen un peso óptimo adecuado, ¿no? A ver, doctor, ¿y si mi fetito está en la posición 11, es un feto que está bien? Definitivamente no, ¿correcto? Entonces, ¿a partir de qué posición quizás nosotros podríamos tener una seguridad, un margen de seguridad de que mi feto se encuentra bien en lo que respecta a su ganancia de peso? La posición recomendada es a partir de la posición 25, pero lo ideal sería pues que todos se encuentren muy cerca de la posición 50. Algunos pues pasarán a la posición 90 y a esos nosotros les denominaremos macrosómicos, ¿correcto? Y aquellos que se encuentran por debajo de la posición 10, esos son los fetos que nos preocupan, ¿correcto? Porque un grupo de ellos será un feto que tuvo restricción de su crecimiento intrauterino. Doctor, ¿y por qué ocurre este problemita? A ver, entonces para eso es importante nosotros determinar cuáles son las causas de la restricción del crecimiento intrauterino. Existen múltiples causas,
quizás las podemos agrupar en 4 grupos importantes. Causas extrínsecas, como por ejemplo el abuso de tabaco, alcohol, cocaína o infecciones virales, ¿no? El toxoplasma, el citomegalovirus, la rubiola, el herpes, el VIH son infecciones que pueden ocurrir durante el embarazo y eso afectar el crecimiento fetal, definitivamente. Existen causas maternas y sobre todo mencionar pues a los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Aquellas gestantes pues que inician su gestación sabiendo que son hipertensas crónicas o aquellas que desarrollan esta complicación que nosotros denominamos preeclampsia, ¿no? Que es cuando la presión arterial se sube durante el embarazo y eso definitivamente afectará el crecimiento fetal. Existen causas propias del feto, ¿no? Y eso es muy importante definirlo desde las 13 semanas. Cuando nosotros hacemos ecografía genética, determinamos qué fetitos vienen con síndrome de Down, qué fetitos vienen euploides, es decir, normales, ¿no? También podemos determinar síndromes genéticos a través de ciertas malformaciones congénitas. Y para ello es importante desarrollar y realizarse pues la ecografía morfológica que se hace entre las 20 y las 24 semanas. Entonces, ¿existen causas fetales? Sí. ¿Un bebito con síndrome de Down puede ser pequeño? Sí, definitivamente. Y por último, las causas placentarias, que quizás son las causas más comúnmente diagnosticadas, ¿no? Estamos hablando de placentas que son insuficientes crónicamente por un tema de inadecuada placentación, y hace pues que esta placenta no le dé pues una suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes al fetito y este pues se restringe durante toda su estancia intrauterina. ¿Correcto? Bien. ¿Por qué es importante diagnosticar un RCIU? Porque existen complicaciones que pueden ocurrir a corto plazo, a mediano plazo, e inclusive complicaciones cuando son adultos. O sea, personas que tuvieron RCIU cuando estuvieron dentro del útero hacen complicaciones crónicas, enfermedades metabólicas, y eso ya está siendo demostrado cada vez con más fuerza, ¿correcto? A corto plazo, pues nos preocupa bastante la asfixia, ¿no? Sobre todo la asfixia relacionada al parto o inclusive asfixia intrauterina sin trabajo de parto. Entonces, es importante hacerle un diagnóstico y un seguimiento a este tipo de fetitos. A mediano plazo, pues definitivamente la parálisis cerebral, recién nacidos que convulsionan o niños que tienen, por ejemplo, retraso del aprendizaje y nos explican por qué ocurre eso y bueno, cuando revisamos la historia clínica, definitivamente hubo el antecedente de un feto que tuvo restricción del crecimiento intrauterino. Y cuando ya son adultos, pues tienen una mayor tendencia a desarrollar hipertensión y diabetes mellitus, ¿correcto? Enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares. Miren la importancia de hacer el diagnóstico de estos fetos RCIU, ¿correcto? Bien, entonces nosotros primero precisamos la edad gestacional, luego precisamos el peso, nos vamos a las curvas de crecimiento. Si ese feto se encuentra por debajo del percentil 10, es un feto pequeño para la edad gestacional. En ese marco nosotros tenemos que realizar un estudio importantísimo que se llama estudio Doppler, que es un estudio de múltiples vasos fetales, sobre todo para precisar el diagnóstico de un RCIU patológico, ¿correcto? Y posteriormente hacerle un seguimiento y al final definir en qué momento tenemos que finalizar el embarazo en este tipo de fetos, ¿correcto? Evaluamos pues la arteria cerebral media, evaluamos las arterias umbilicales, uterinas, el ductus venoso, el istmo aórtico. Es una evaluación pues compleja, ¿no? Y realizada por médicos que desarrollan o manejan medicina fetal y nos permite pues tener un óptimo manejo de este tipo de pacientitos, ¿no? Entonces, a partir del Doppler nosotros podemos hacer una clasificación, ¿correcto? Un estadiaje de este tipo de fetos, ¿no? Existen 4 estadiajes, como ustedes pueden ver acá.
¿no? Puede haber una pequeñez severa por insuficiencia placentaria leve, hay insuficiencia placentaria severa, ¿no? Fetitos que ya tienen un deterioro avanzado con acidosis fetal o inclusive con un alto riesgo de muerte. Entonces, este estadiaje se hace a partir de la evaluación Doppler y también nos permite saber cómo vamos a monitorizar a este tipo de fetos. Vamos a hacerles evaluaciones semanales, a veces 2 veces por semana, a veces diario, o inclusive cuando ya tenemos un estadio avanzado, inclusive 2 veces al día, ¿no? Y también sabemos a partir de la evaluación Doppler en qué momento podemos finalizar el embarazo, ¿no? Como se pueden dar cuenta, de repente en un estadio 1 podríamos llegar hasta las 37 semanas de edad gestacional, en un estadio 4 mucho más antes porque existe un alto riesgo de muerte, inclusive hasta las 26 semanas podría finalizarse el embarazo. Lo otro también que salta bastante a la vista es que la mayoría de este tipo de fetos terminan el embarazo a través de una cesárea y eso es muy importante pues estos fetos generalmente hacen hipoxia y asfixia intraparto. El trabajo de parto los estresa muchísimo más, los deja sin oxígeno y podrían llegar a ser asfixia y sufrimiento fetal intraparto. Inclusive en el estadio 1, como ustedes pueden darse cuenta, podría de repente favorecerse una inducción del trabajo de parto a través de la vía vaginal, pero la mayoría de ellos, casi un 50%, requerirá una cesárea de emergencia por una descompensación. ¿Correcto? Bien, entonces la pregunta es si es que nosotros podemos detectar qué pacientes, qué gestantes están en un alto riesgo de desarrollar más adelante esta enfermedad. ¿Podemos hacerlo? La respuesta es sí, ¿correcto? Y no solamente podemos determinar qué gestantes pueden hacer esta complicación, sino también podemos dar un tratamiento para reducir la posibilidad de ese riesgo, ¿correcto? Y para eso nosotros utilizamos esta estrategia que es la medición de las arterias uterinas. ¿Cuándo se realiza? Obviamente entre las 11 y las 13 semanas, de manera muy precoz. Es importante hacer una evaluación de arterias uterinas pues si estas se tornan o se muestran patológicas, es decir, con una alta resistencia al flujo sanguíneo a través de su calibre, entonces estaremos frente a pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar dos complicaciones. La primera es la preeclampsia y la segunda es la restricción del crecimiento intrauterino. Bien, ¿y qué más podemos hacer? ¿Tenemos estrategias de tratamiento? Sí, podemos reducir ese riesgo en aquellas pacientes que tienen el Doppler de las arterias uterinas de manera patológica. Y para eso nosotros utilizamos la aspirina. Y la aspirina se empieza a dar desde las 11 semanas hasta las 36 semanas. Y podremos conseguir no un 100% de reducción del riesgo, pero sí quizás entre un 50 a 60% de reducción del riesgo y podríamos evitar esta complicación, ¿correcto? Bien, para resumir, entonces, lo primero, que todo feto tiene que tener un control de crecimiento, ¿no? Lo recomendable es entre las 28 y 34 semanas, ¿no? Podríamos tener varias estrategias, quizás hacer una primera ecografía a las 28 semanas, ver si todo está bien, volverla a repetir dentro de un mes y si todo persiste bien, listo, se acabó la evaluación del crecimiento. ¿Correcto? Entonces, eh, precisar primero la edad gestacional es muy importante. Para ellos es de vital significancia hacerse una ecografía en el primer trimestre, posteriormente hacer una biometría óptima con los parámetros recomendados por las instancias internacionales. Posteriormente utilizar curvas de crecimiento. Obviamente en el Perú no tenemos curvas estandarizadas según nuestra población, tenemos que utilizar las curvas de otros países, pero no dejan de ser malas estas curvas, se ajusta bastante a nuestra realidad. Y a partir de las curvas del crecimiento determinar si es que el fetito se encuentra entre el percentil 25 y 90 y si ocurre eso definitivamente debemos estar tranquilos porque el fetito está creciendo óptimamente, pero si encontramos fetitos que están entre
por debajo del percentil 25 o inclusive por debajo del percentil 10, entonces necesitamos hacer evaluaciones adicionales, porque estos fetos tienen problemas de crecimiento. Y para eso el Doppler fetal, la hemodinamia fetal nos ayuda bastante a determinar el estadio de restricción en el cual se encuentra el feto, nos permite hacer un seguimiento a largo plazo y posteriormente determinar en qué momento se tiene que finalizar el embarazo. Nos ayuda a equilibrar el riesgo de prematuridad por acabar un embarazo de manera precoz versus el riesgo de óbito fetal por dejar a este tipo de fetos constantemente a un estrés crónico con una placenta insuficiente. ¿Correcto? Entonces, espero haber sido claro. Obviamente hay muchísimas cosas más de qué hablar, pero siempre trato de darle lo más importante y tratar de explicar este tema muy complejo con palabras no tan rebuscadas, ¿no? Muy bien, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.